Le doy la bienvenida al licenciado Javier Coello Trejo, presidente y director de Coello Trejo y Asociados, despacho de abogados que diriges ya hace muchos años, el fiscal de hierro, como te conoce tanta gente. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Guillermo, por invitarme. Estoy a tus órdenes. Yo creo que es necesario que los mexicanos entendamos a dónde nos va a llevar esta reforma constitucional. Has escrito en El Financiero, he leído con atención tus colaboraciones de las últimas 2 semanas en relación con la reforma judicial. ¿Qué opinas de manera general acerca de la propuesta formulada por López Obrador en esta reforma? Mira, Guillermo, nadie está en contra de una reforma al Poder Judicial. Lo que estamos en contra es desaparecer al Poder Judicial. La Constitución del 87 y del 1917 dejó muy claro cómo debe organizarse este país, con 3 poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Cada poder tiene su función. El Ejecutivo administra, el Legislativo legisla, promulga leyes, y el Judicial defiende a la Constitución y a las leyes. Tal y como se mandó la reforma, esa pretendida reforma, obviamente tiene problemas muy severos. Yo entiendo al presidente, él no es abogado, ni es médico, ¿no? Lo que no entiendo es quién lo asesora. ¿Cómo es posible que quieran disminuir a los ministros de la Corte de 11 a 9? ¿Cómo es posible que quieran desaparecer las salas? Salas que se revisan: materia civil, materia penal, materia administrativa, materia laboral. Si de por sí la Suprema Corte tiene mucho trabajo, están saturados de trabajo. Quitarle ministros, ¿para qué? Quitarle ministros, quitarle magistrados, quitarle jueces, que se elijan por voto popular los jueces, Guillermo. Con todo respeto, ¿eh? Y eso no lo podemos negar. Desgraciadamente México está atravesando por el peor momento de su historia en materia de seguridad. El 80% de la República Mexicana está en manos de la delincuencia. Existen más de 7,000 y fracción de bandas del crimen organizado. ¿Qué va a pasar cuando salgan, se propongan como para ser electos los jueces, para ser electos los magistrados, para ser electos los ministros? Quien financie la campaña, con todo respeto, pues va a ser el patrón del juez, ¿no? O del magistrado. Y aquí el problema no es solamente el Poder Judicial Federal. El problema es que la reforma va más allá. La reforma es que se reforme todos los poderes judiciales de los estados. Que se vayan los jueces, que los corran. A ver, Guillermo, debemos entender plenamente que la función del juez es aplicar la ley. El juez, los jueces administran la ley, la aplican. Pero no nos hemos volteado a ver quién es el que la procura. Es muy fácil, Guillermo, echarle la culpa a un juez porque dejó en libertad a un delincuente. ¿Qué hace un juez? Que tiene que respetar el código, que tiene sus protocolos y que tiene que respetar fundamentalmente una base jurídica que es la presunción de inocencia y el debido proceso. ¿Qué hace cuando le llega una carpeta deficiente? Mal integrada. Mal integrada, sin las pruebas, sin los elementos suficientes. ¿Para qué? Para acreditar un cuerpo de delito
y una presunción de responsabilidad. ¿Qué hace un juez? Pues lo tiene que soltar. Eso es lo que no nos hemos volteado a ver. A ver, antes de entrar en la parte que no está contenida en la reforma, que es esta que estás refiriendo al final de tu comentario, que es ministerios públicos y fiscalías. Así es. Que son los que investigan y procuran justicia. Son los que integran los expedientes y las carpetas de investigación que llegan a manos de los jueces. Antes de entrar en esa materia, aparte de la posible intromisión del crimen organizado patrocinando jueces para que luego esos jueces respondan a las órdenes de los criminales, aparte de ese, ¿qué otros riesgos adviertes en la reforma como está propuesta? Simple y sencillamente está propuesta, con todo respeto lo digo, porque es un capricho del Ejecutivo. Yo estoy de acuerdo. ¿Una venganza? Puede ser, Guillermo, ¿por qué no? Pero yo estoy de acuerdo en que hay corrupción, claro. Pero también hay corrupción, y qué corrupción, en el Poder Ejecutivo. Y qué corrupción en el Poder Judicial. O digo, perdón, en el Legislativo. Estamos preocupados porque en el Senado no van a tener la mayoría calificada y estamos preocupados que senadores se vayan a vender. Entonces, con todo respeto, entiendan, el pueblo de México no votó por la reforma, Guillermo. El pueblo de México votó por el presidente de la República, no por la reforma. Nunca en la boleta yo no vi que dijera, ¿estás de acuerdo con la reforma? No, la boleta venía Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y el señor Maínez. ¿Coaligados o no coaligados? Entonces, ¿por qué decir que el pueblo bueno está de acuerdo? ¿Por qué no mejor hacemos una encuesta? Pero una encuesta seria, que la haga el INEGI, puerta por puerta, que vaya y pregunte, ¿está usted de acuerdo con esta reforma? Obviamente te van a decir que no, Guillermo. ¿Hasta dónde esta posibilidad, que parece irrenunciable para el presidente, de que jueces, magistrados y ministros sean electos, va a acabar con la carrera judicial? Totalmente, existe una ley de la carrera judicial. Lo que tiene que saber el pueblo, la sociedad, es que para que lleguen a ser jueces de distrito o magistrados, tienen que pasar por un examen de oposición. Existe un instituto que los prepara. A ver, para ocupar el cargo de juez de distrito, ¿cuántas gentes crees tú, cuántos abogados, cuántos secretarios de acuerdo se proponen? ¿Cuántos se analizan? Entonces, ¿qué vamos a tirar a la basura todo eso? Vamos a regresar 40, 50 años. Digo, yo como abogado, te digo, si esa reforma pasa, el Estado de Derecho en México, que de por sí no es muy seguro, ¿sí? ¿A dónde nos va a llevar? Esa es la preocupación. Y permíteme, Guillermo. Sí. En esta reforma de las reformas constitucionales, viene una reforma a donde los órganos, las autoridades autónomas, los institutos autónomos, creados por la Constitución, desaparecen. Desaparece el INE. ¿Y qué se va a crear? Un INE a modo. Desaparece el INAI. Hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la COFESE. Entonces, ¿qué? ¿El Ejecutivo va a ser árbitro y juez? Como era antes. Criticamos al PRI. Sí. Hubo hegemonía. Sí. Pero dejó instituciones que hoy las quieren desaparecer. Yo no entiendo. Una pregunta que se hacen muchos, yo la repito con frecuencia, es ¿qué va a pasar en el ínter entre que llegan los que sean electos sin tener ni idea
jueces, magistrados y ministros, y los otros simplemente se van. ¿Qué va a pasar en ese proceso de aprendizaje que necesariamente pues se tiene una curva de aprendizaje simple y que es muy natural? Guillermo, simple y sencillamente, la administración de la justicia se va al bote de la basura. Yo estoy de acuerdo en que se necesita una reforma, pero no defenestrar y acabar con el Poder Judicial, porque eso es lo que están haciendo. Yo quisiera saber, hay que tener calidad moral para pedir las cosas. Entonces, ¿por qué pedimos la renuncia de la ministra presidenta? ¿Quién la pide? Con todo respeto, quien está cuestionada porque plagió una tesis. Dos. O dos. La o de tres. licenciatura y la de doctorado. Por eso. Entonces, hay que ver los balances. A ver, la Constitución, quienes votaron por esa Constitución, quienes armaron eso, fue después de baños de sangre. Y determinaron que el Poder Judicial es el contrapeso de los otros dos poderes. ¿Cómo así? Claro. Si se enoja el Ejecutivo porque el Congreso legisla leyes inconstitucionales, pues ¿qué tiene que hacer la Suprema Corte? Pararlo. Detenerlas, claro. Pues claro que sí. Es su obligación. Es su obligación y el derecho que le otorga, le mandata la Constitución. Yo así lo veo. ¿Crees que van a servir de algo los foros que se están llevando a cabo? ¿O habrá oídos sordos y ocurrirá lo que hemos visto tantas veces de que se aprueban sin moverle una coma las propuestas del presidente? Mira, Guillermo, estaba yo escuchando ahorita antes de entrar contigo la reflexión que hace la presidenta virtual electa, la señora Sheinbaum. Fíjate lo que dice. Vamos a analizar. ¿Por qué? Y me doy cuenta en su gabinete que ha nombrado. ¿Qué es lo que la señora le está diciendo al presidente? Yo quiero eficiencia, conocimientos, eficacia. 90% de eficiencia, 10% de lealtad. Lo está diciendo. O sea, con todo respeto, ya somos viejos, Guillermo. Hemos vivido varios presidentes. Muchos ya. Sí. Javier, déjame preguntarte, Javier Cuello Trejo, sobre este tema de que no aparecen en la reforma judicial los ministerios públicos y las fiscalías, donde también tendría que haber una reforma. A ver, Guillermo, recordemos que el andamiaje jurídico es procuración, instrumentación y aplicación de la ley. ¿Quién procura la justicia? El Ministerio Público, por mandato constitucional. El Ministerio Público es el único que tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal. ¿Auxiliado por quiénes? Por las policías y los cuerpos de peritos. Si no volteamos a ver al Ministerio Público, y te lo voy a decir públicamente, nunca tendremos una justicia efectiva en México. ¿Por qué? Porque primero, no están capacitados, muchos, la mayoría. ¿Te da vergüenza llegar a una mesa de trámite y que un agente del Ministerio Público te pregunte qué es un fideicomiso? Oye, hermano, ¿dónde estudiaste, no? Entonces, ¿qué se requiere? Que los preparemos, que les demos emolumentos sólidos, Guillermo. Solamente así, que un Ministerio Público gane bien, podremos tener la calidad moral para juzgarlo por corrupción. Porque acuérdate, Guillermo, si el jefe no roba, difícilmente los de abajo roban. Se ha vuelto esto un mercado.
Hablo de todas las fiscalías. O sea, no me estoy refiriendo nomás a la General de la República, a la del Distrito Federal, a la de Ciudad de México. Con todo respeto, Guillermo, no puede ser que el Congreso del Congreso de la Ciudad de México deseche a la fiscal y nombren a un señor que es sociólogo, que le dan un título patito y lo hacen abogado. Ah, caray. ¿Qué muestra le estamos dando a los jóvenes abogados que están saliendo de las universidades? ¿Con qué calidad moral le vamos a ir a hablar, a darle una cátedra en las escuelas de derecho? Yo soy muy convencido, y te soy honesto. Fui muchos años en el Ministerio Público Federal, muchos. Nunca me soltaron a nadie. ¿Por qué? Porque investigábamos para detener, no deteníamos para investigar. Porque había pruebas, por eso es mi cantaleta. A cada hecho, Guillermo, una prueba. Por más que tú formules una denuncia preciosa, si el Ministerio Público no investiga, si no aporta los datos de prueba y los elementos en el nuevo juicio adversarial, oral adversarial, ¿qué pasa? Pues el juez tiene que dejar en libertad. No juzguemos a los jueces. No digo que no haya corrupción. Atendamos lo que es el alma de las fiscalías, que son los agentes del Ministerio Público. Pues es todo un tema que no está contemplado en esta reforma. No. Y seguramente son cuestiones de las que vamos a seguir platicando. Claro, te aprecio mucho el tiempo para venir a ofrecer tus puntos de vista. En el financiero, en el financiero.com.mx, en el sitio del Financiero están las colaboraciones semanales del licenciado Javier Cuello Trejo. Particularmente las dos últimas, la de esta semana y la de la semana anterior, aborda de manera profunda el tema de la reforma al Poder Judicial. Le sugiero que si no las ha leído, las lea, porque vale la pena entender dónde estamos parados y hacia dónde podríamos ir. Así es, Guillermo. Gracias, Javier Cuello Trejo, Guillermo, fiscal de Hierro. Gracias por estar aquí. No, hombre, con un gran placer y muchas gracias a ti. Aprecio mucho tu tiempo. Muchas gracias.